Hola, buenas tardes. Nuevamente saludándolos aquí en un episodio más de la serie Podlímite Estrategia. Hoy vamos a abordar un tema de particular relevancia y que muchos me han solicitado que lo expongamos aquí en este foro. Es el concepto del juego Tribet Pots. Vamos a ver cómo es una estrategia que nos puede incrementar por mucho nuestro win rate o hacer unas pérdidas sustanciales. Previo a esto los saludo con mucho afecto y deseando como siempre que todo vaya bien con ustedes y con sus familias. Así es que sin más, avanzamos. Vamos a citar algunos relevantes del juego Tribet. Es uno de los spots más relevantes en Podlímite Omaha y se puede convertir en una arma muy poderosa, sobre todo estando en posición. Tener en cuenta que no es lo mismo realizar el Tribet que hacer un overcalling del Tribet. Entonces generalmente se van a dar botes grandes con SPRs altos si no hay quadribet o si son heads up. Tiene un gran impacto y consideración el número de jugadores en la mesa. Esto es, como siempre lo hemos hablado, el contexto de la mesa depende del stack, del número de jugadores, de la imagen, de las tendencias de los oponentes, de la textura del flop, del board, etc. Entonces ya decía yo al principio que los spots Tribets tienen un impacto muy importante en el win rate. También quisiera señalar la importancia de que hoy en día está muy en boga el trabajar con la inteligencia artificial o los que se conocen como solvers. Afortunadamente se han explayado mucho más en las áreas de No Limit Hold'em, porque el juego de Podlímite Omaha es un juego muy complejo en el cual se puede perfeccionar nuestro juego sin necesidad de la inteligencia artificial, sustituyéndola por una estructura conceptual sólida, es decir, una construcción de rangos preflop sólida, una estructura conceptual sólida, la teoría y la aplicación de la misma en diferentes spots. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas del juego Tribet? Bien, aquí señalamos lo que citan y convergen muchos de los expertos en la materia en diferentes bibliografías y sitios de membresías. Que uno de los más grandes errores en Podlímite Omaha es hacer muchos calls ante una apuesta de un abridor inicial con una gran variedad de manos, es decir, cualquier cantidad de manos, hacer calls, es decir, jugar de una manera pasiva, a la larga va a traer consecuencias muy desafortunadas en las pérdidas del dinero. Ya no digamos si son juegos multiway. De la misma forma, para el caso del Tribet, hacer un overcalling con Tribet con demasiadas manos, pues tiene un impacto negativo en las ganancias. Nuevamente, peor aún si se dan en juegos multiway pots. Y muchas gentes en microlímites acostumbran a hacer un overcalling porque, entre comillas, tienen las odds suficientes para pagar. Y eso no funciona así en Podlímite Omaha.
ya lo hemos tratado en algunos otros episodios. Otro de los elementos que impacta mucho es el rake en los micro y low stakes, por lo cual se debe ser muy selectivo con las manos que uno desea jugar en Tribet Pots, es decir, cómo hacer el juego más sólido. El juego pasivo, estás destinado a perder o a ganar muy pocas manos. Ya cuando haces un call en Tribet Pots, además que tendrás un impacto en el rake al que será difícil de vencer. Yo los invito a que vean los que tienen Hold'em Manager o Poker Tracker, que vean su win rate en Tribet Pots y se van a dar cuenta de cómo va dejando uno dinero en las mesas, sobre todo en la ciega pequeña y en la ciega grande. De tal suerte que lo que se busca es una estructura de manos muy sólida, es decir, rangos preflop muy sólidos que puedan hacer rentable un juego mucho más agresivo en el preflop, hacer un juego tribet y evitar la pasividad de hacer un call con manos especulativas o débiles, ya sea en heads up y peor aún en juegos multi-way. Hablando de los solvers, de los inteligencia artificial, en Pot Limit Omaha existen muchos patrones de juego que se repiten muy a menudo, así es que si sabemos cómo actuar en determinada situación, no necesitaremos de solvers en este juego tan complejo, porque ya hay patrones de cómo actuar en determinadas manos, ¿verdad? Es decir, cómo actuar ante un flop con dos cartas de color, teniendo tú las nuts, pero sin redraws. Esa es una forma. También deberemos de saber cómo podemos actuar cuando tenemos top pair más draws, o cuando hacemos un tribet con ases y una persona nos paga con un par en el flop, nos hace un get-in, un shove o un all-in contra solo un par. En fin, hay muchos patrones de juego que se repiten muy a menudo, por lo cual ya debe de uno de saber, y si no pueden hacer inferencias dentro de ProPoker Tools en la forma gratuita. No es necesario que se inviertan y gaste $500 en un solver de esta naturaleza para saber cómo actuar ante determinadas situaciones. Sobre todo, repito, porque hay patrones que se repiten y se repiten muy a menudo. Mejor basarse en soluciones heurísticas con las cuales se puede fortalecer su juego sólido. Y eso se puede dar a través de sus bases de datos, en las cuales pueden hacer una revisión muy amplia de toda la experimentación de este tipo de patrones que se repiten. Adicionalmente, pues también durante el juego tienes de 10 a 15 segundos para responder. Por lo tanto, debes de tener muy claro qué patrón vas a hacer y sobre todo tener un plan claro desde el preflop que intentas hacer cuando entras en un spot. Para jugar juegos tribets o para jugar una estructura sólida, lo primero de que se tiene que tener en mente es, y es el aspecto más importante, es poder seleccionar una estructura de manos sólida, es decir, rangos preflop que contengan las tres características fundamentales de una mano inicial y su carácter de nuttiness o cerca de las nuts. Estas tres características ya las hemos hablado en otros episodios, son las cartas altas, conectadas y suitedness. Si su estructura de mano no tiene estas tres variantes, van a estar dejando dinero en las mesas. Incluso con par de ases, si es que no se llega a adentrarse con más del 30% de nuestro stack, o se llega a un cuatribet o a un king two bet, de tal suerte que esto hay que tener en mente siempre que quiera jugar en manos tribet pots y sobre todo en juegos
spots multi-ways. Una vez considerado esto, nos vamos a basar en categorías de manos que se pueden jugar en Tribet Pots. Está tomado gran parte de esta lámina de Tom Chambers en uno de sus módulos de su incomparable libro, de lo mejor que existe en la literatura, aunque sea todavía del 2010. Entonces, Tom Chambers hace una clasificación de 3 tipos de manos para hacer juegos en Tribet Pots. Las manos por valor, ahí podemos ver algunos rangos, ¿no? Desde AKQ-J doble suited o single suited hasta AJT17 y KQJT hasta Queen T1098. Otro tipo de manos sería la de la segunda columna, par de ases, pero aquí o cualquier par de entre reyes y jotos, pero lo importante aquí es que las sidecards o las cartas XX estén perfectamente conectadas o tengan una liga con estos pares, tanto suited o doble suited. Y las manos que son doble par prácticamente funcionan muy bien en cualquier situación, en posición, fuera de posición, en tribets, incluso en ciertos cuatribets. Entonces, este es el tipo de manos por valor que podemos estar apostando tanto dentro de posición como estando fuera de posición. Después de esto hace otra categoría en donde amplía un poco más el rango hacia manos que tienen una gran calidad de playability, o sea que son manos jugables en diferentes tipos de flop, ya que flopean, tienen una distribución de equity a lo largo de todas las calles. Flopean pares altos, pares fuertes, más draws de color o draws de escalera. Son manos muy buenas para jugar contra oponentes losers. Rey Queen A9-7 doble suited, Queen A10 J8 single suited. Tengan en mente que aquí lo importante es que el gap esté en la parte baja de su mano, como es el 9, el gap del 9 en la mano Queen A10 J8 single suited. Y la tercera categoría de manos son manos que son muy débiles para jugar en single raised pots y menos aún en multiway, pero pueden jugarse en spots tribets contra oponentes que foldean mucho en el preflop y postflop en este tipo de spots. Lo importante de resaltar en todas estas categorías de manos, qué decidir, cuándo decidir y cómo decidir poder entrar o no en un spot de tribet, es planear qué esperan hacer en el tour y en el river, y dependiendo de ello empezar a hacer sus ajustes y sus tamaños de apuestas según el contexto en el cual se vaya desarrollando la mano. Creo que esto es de un valor incalculable. Yo cito la fuente de una parte en un módulo de Tom Chambers. Creo que aquí no incurro en ninguna falta administrativa. Estoy citando la fuente. Así es que, bueno, esto considérenlo como la Biblia, con lo cual pueden fortalecer su juego. Desde luego, pues esto es
esa manera de fortalecer su estructura de juego, pero pues la literatura y la bibliografía de Tom Chambers abarca pues todas las variables y los contextos en los cuales una mano se puede desarrollar, no tan solo esta parte que estamos viendo acá. De la misma manera que tenemos que planear cómo vamos qué plan vamos a seguir en el toro y en el river, Phil Rockmore nos dice que este plan de juego es muy importante, ya que lo que aparezca en el flop, el valor de showdown de nuestra mano no es su valor de showdown actual en ese flop, sino es el valor del showdown del conjunto de manos que podemos esperar hacer en el river, ponderado por sus respectivas probabilidades. Es decir, el shift, el cambio permanente de las nuts en el tour y en el river es lo que va haciendo que nuestro proceso de toma de decisiones vaya ajustándose en cada una de las diferentes calles. Por esta razón, el proceso de visualizar las manos futuras es muy relevante desde el preflop. Es decir, a qué aspiro, qué planeo, qué visualizo ver en las futuras calles. Lo que hace que Pot Limit Omaha sea un juego especial, nos dice Phil Rockmore, no es que las equities corren muy cerca, como todos sabemos, ¿no? O la frase muy célebre, sino que el valor del enfrentamiento futuro está menos asociado al valor de la mano hecha en el flop. Esto es muy importante, y como consecuencia la relevancia de las diferentes categorías de manos cambia, como ya lo habíamos dicho, a medida que se avanza en la secuencia del juego. Es algo que tienen que tener muy presente. Estos dos conceptos que hemos visto de Tom Chambers y Phil Rockmore creo que los ayudará a hacer un juego muy fuerte. ¿Cuál sería nuestro objetivo fundamental en los juegos Tribet Pots? Bien, los grandes expertos señalan evitar, ya habíamos dicho, manos descoordinadas y que contengan cartas bajas. O sea, hacer un calling con un sinnúmero de manos, tanto en heads up como en juegos multiway. Desde luego, todas nuestras masterizar todas nuestras manos con una gran equity edge que nos permita crear botes grandes, es decir, con las manos premium de la categoría número 1 que habíamos visto en un par de láminas anteriores. Otro elemento que tenemos que impulsar y desarrollar mucho, y lo veremos en algunos otros capítulos, es masterizar el Civet en Tribet Pots. Y desde luego el concepto de check call, check raise, check fall, como cuando eres el tribetor, el que hace el tribet. O cómo puedes aprovechar un leading range como el caller de un tribet. Todos estos elementos nos pueden favorecer muchísimo a masterizar nuestra estructura de Tribet Pots. Ya habíamos dicho que hay que tener presente en todo momento, desde el preflop, la textura del flop y la dinámica del cambio en el tour y en el river, cómo va cambiando aproximadamente. Por ejemplo, ustedes deben de saber que un as suited tiene una, le llaman backend nuttiness, es decir, que las nuts se dan hacia el final de la mano y no al principio. Una suited flopea un color el 1% de las veces en el flop. El
14% en el turn y un 21% en el river, de tal suerte que son elementos, patrones que uno debe tener muy claros en cualquier tipo de juego. El tamaño hay que irlo ajustando, ya lo habíamos dicho, el tamaño de las apuestas conforme la dinámica de la textura del flop y la resistencia y la tendencia de los oponentes. Otro elemento que tenemos que masterizar mucho es el uso de los blockers. Los blockers son un arma muy potente, sobre todo en los boards pareados. Ayudan muchísimo, o en proyectos de escalera, y pues digamos también en los colores cuando tiene uno solo como blocker. También es muy común y frecuente tratar siempre de aislar al abridor, más cuando este abridor está en posiciones tardías o es un jugador recreacional. Queremos hacer un squeeze para aislarlo cuando otro jugador ha pagado atrás de él. Entonces todos estos elementos tienen que ir perfeccionándose a lo largo de toda esta estrategia de Tribet Pots. Hasta aquí este marco teórico. Lo que les quiero mostrar a continuación es una serie de gráficas en lo que vamos a ver la diferencia entre hacer cuando uno hace el tribet que cuando uno paga el tribet o cuando uno juega botes tribeteados. Vamos a ver en una base de datos mía, aquí podemos ver que dice todas las fechas. Esta base de datos es una base de datos de 280,000 manos jugadas en 5 años, lo cual pues, es un volumen de manos muy bajo para tanto tiempo. Pero bueno, yo ya les he dicho que yo no soy un jugador profesional ni semiprofesional, soy un jugador recreacional que le apasiona este juego. Pero aquí pueden ver cuando yo hago raise tribet cómo es muy rentable el juego. Es muy rentable cuando se tiene una estructura sólida. Sobre todo vean el impacto que tienen las ganancias y la rentabilidad de la ciega grande y la ciega pequeña. La ciega grande es la mayor frecuencia con la que se ganan, y por abajito del botón está la ciega pequeña. Aquí ganamos cerca de $4,000 en 4,730 manos jugadas. Esto es más o menos con una frecuencia de tribet entre el 5 y el 6% de las veces, más o menos. Pero además de eso, vamos a ver la gráfica de otra manera, ver las curvas, cómo es impresionante e impactante lo que se puede ganar en la línea roja antes del flop, si llegara el showdown, simplemente con la apuesta de continuación o con el cambio en el turn. Esta franja es impresionante, esta franja roja, todo lo que se puede lograr. Aquí también podemos ver que no necesariamente tenemos que estar por encima en la equity de las otras manos, por lo cual este juego es muy rentable cuando uno es el que hace el tribet. No importa si está uno en posición o fuera de posición. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hacemos un call o un overcalling de un pot tribeteado? La cosa cambia. Aquí vemos que tenemos una pérdida de $1,800, ¿verdad?
Entonces es lo que les decía yo al principio, porque empieza uno a pagar con cualquier cantidad de manos o pretendiendo que tenemos buenas odds para pagar, o hay bots atractivos, o nuestras manos de sentimiento, no feeling, como decir, no, pues es que mi mano es doble suited, pero y no me importa jugar la multiway cuando no debiese ser así. Entonces vean cómo impacta en una manera muy importante cuando uno hace el tribet, que cuando hace uno el overcalling del tribet. Y finalmente lo que les quiero mostrar es cuando juega uno tribet pots, ¿no? Bueno, aquí no fue tan grave la cosa, se jugaron 31,000 manos, pero tampoco es rentable, ¿no? 31,000 manos, arriesgando muchísimo, con una utilidad de 34 dólares. Entonces, bueno, desde luego ustedes saben que este valor es el valor que hubiésemos perdido si no hubiéramos utilizado el All-in Equity Share, que por cierto no es muy recomendable, solamente en ciertos aspectos, pero en el largo plazo no es rentable. Para el corto plazo, como yo juego en el corto plazo muy pocas manos, pues en ocasiones lo utilizo. Pero vean entonces la importancia del juego tribet, de la estructura sólida en posición o fuera de posición, desde el tribet, cuando uno hace el tribet, cuando hace el overcalling del tribet o cuando entra a cualquier pot tribeteado. Entonces cambian drástica y radicalmente las cosas. Pues bien, hasta aquí este episodio. Espero haya sido de su agrado, espero les venga bien y los ayude a mejorar su juego. Nuevamente me despido de ustedes deseándoles que tengan unos días por venir llenos de salud en esta pandemia en la que no hemos podido terminar aún de salir. Les mando un abrazo. No dejen de entrar al canal de Discord a intercambiar manos. Créanme que es una herramienta muy poderosa el aprender a través de la discusión, de las diferentes opiniones de diferentes jugadores, porque no hay una verdad permanente, ni los solvers